Seguimos en contacto, en conversación con David Payán, pastor evangélico, y estábamos reflexionando antes de salir al aire de que muchas personas se pudieron haber votado por realizar una convención constituyente, pero con la garantía de que hubiese 2/3 para poder aprobar cada una de las leyes que iban a estar contenidas dentro de esta nueva constitución. Pero eso al parecer se quiere cambiar también, entonces no se está garantizando lo que se aprobó. O sea, uno, ¿para qué hace un plebiscito si después le cambia las reglas? O sea, lo que deberían hacer entonces es un nuevo plebiscito. Mira, yo creo que esto es como, no sé si alguno de ustedes ha tenido la experiencia, pero de pronto tú haces un trato con un amigo, con un vecino, con un familiar, y no sé, de pronto se le antojó a alguien o algo, vio mal y te dice, ¿sabes qué? Yo ahora no quiero que tú vivas más aquí, yo no quiero que hagas esto, no quiero que hagas lo otro. Entonces, esto parece guiado más por emociones que realmente por el bien común de la nación. Es como, ya sabes que estamos yendo para allá, pero me parece que no es muy buena la dirección, así que corramos un poquito más acá. Entonces, imagínate, si estamos así hoy día, recién ingresando a este proceso constitucional, imagínate lo que va a ser cuando ya sea el proceso propiamente tal, que supuestamente en un año ya debería estar como encaminado, probablemente 2 años. Desde mi perspectiva te digo, y lo he dicho, lo he venido diciendo mucho tiempo, que probablemente esto nos va a llevar mínimo unos 7 años para poder tener una estabilidad como la que realmente queremos, porque creo que los ánimos de las bases no están tranquilos tampoco. Hay tanta cosa que nosotros podemos cuestionar como ciudadanos, pero sobre todo esto de que nos estén cambiando las reglas del juego sobre la marcha, yo creo que no pasa por la inteligencia, está pasando simplemente por la emoción. Y ahí es donde nosotros debemos tener mucho, pero mucho cuidado. Y de hecho, creo que nosotros tampoco nos dimos el tiempo para leer todas las reglas del juego. No las conocíamos bien. ¿Sí? Se nos dijo que iba a ser participativa, de participativa no tiene nada. Claro, ahora quieren arreglar con el tema de los escaños reservados, los cupos reservados. Yo creo que eso no es la manera, no es la forma, no es serio este trabajo que se está haciendo. Y perdónenme los vecinos, probablemente algunos, vuelvo a decir, me encontrarán muy negativo, pero esto no puede ser así. Tú cuando entras a jugar fútbol o básquetbol, por lo menos el árbitro se tiene que conocer las reglas del juego y tienen que estar escritas. O sea, aquí aparentemente no hay nada escrito y el árbitro puede hacer lo que quiere, cuando quiere y donde quiere. O sea, por ahí nos meten un par de goles y está bien. Así que Sí, eso es lo no, que yo es pienso, muy estimado. cierto. Sí, no, es una opinión muy personal mía respecto de que sería gravísimo de que se comiencen a cambiar principalmente el quórum del 2/3, porque finalmente eso fue lo que se aprobó, eso fue lo que se acordó, y por lo cual uno fue a ese día a votar tanto apruebo o rechazo. Uno votó un mecanismo más o menos respecto de, se tenía entendido, ya ahí se puede negociar respecto de la cantidad de escaños, pero ya del mecanismo, y si comienzan a meter más gente por acá y por allá, finalmente da la sensación de que esto está partiendo de la parcialidad, de una forma arbitraria a manejarse, y como usted dice, claro, puede ser evidente de que esto está respondiendo más que nada a dar respuestas rápidas a las emociones que, bueno, en nuestro país no vamos a desconocer que están a flor de piel a partir de octubre del año pasado. Claro. Eso no se puede desconocer. Uno le puede calificar como estallido social, otros como vandalismo, pero lo que es innegable es que la gente está digamos, con cierta sensibilidad respecto a estos temas, y sería gravísimo de que por cada una de estas manifestaciones, digamos, emocionales, no se le esté dando una,
un conducto o una resolución adecuada a lo que tiene que ser el mundo de la política, que tiene que velar por cierta estabilidad dentro de lo que son las instituciones, particularmente esta nueva institución que sería una asamblea constituyente. Imagínate, nosotros cuando se hizo el plebiscito teníamos, por ejemplo, el tema del quórum de los 2/3. Estaba claro ahí, ¿sí? Para algunos bueno, para otros malo, pero era el acuerdo. Ahora ya hay un proyecto que quieren que se haga a través de una mayoría simple. Nos dijeron que eran 155 personas que iban a estar trabajando, no con el mismo sueldo de los diputados, pero idem, ¿cierto? Con un sueldo fijo, con gastos aquí, gastos allá, gastos acá, gastos allá, son millones y millones de pesos, que iban a estar en un tiempo entre comillas determinado, 155 personas. Ahora ya creo que en este momento, así en forma teórica, ya llevamos alrededor de 170, 180 personas, que ya ha calculado. Agrégale que si a eso buscamos la representación de todas las minorías o de todas las fuerzas vivas, yo, como te decía en el bloque anterior, creo que probablemente lleguemos a 400 a 500 personas. O sea, vamos a tener una asamblea multitudinaria, ¿sí?, para redactar una constitución que probablemente va a ser como este libro. Y las constituciones no tienen que ser ni tan grandes, sino que tienen que ser, porque eso es otro tema. Las personas que van acá a trabajar en esto tienen que saber que la Constitución, por ejemplo, no sube los sueldos ni los baja, no sube las pensiones ni las baja. La Constitución es un marco legal que nos protege entre los que están ejerciendo el poder del Estado y nosotros como ciudadanos. O sea, es como el rayado de la cancha. Y eso es. Entonces, de pronto tenemos como mucha esperanza, justamente por lo que yo he venido diciendo, que son las falacias que se dijeron anteriormente, que una nueva constitución para un nuevo Chile, una nueva constitución para una nueva sociedad, una nueva constitución para un Chile más inclusivo, una nueva constitución... Mira, ayer yo estaba hablando con un abogado en una entrevista y me decía él, yo abogo hoy día, después de haber hecho un doctorado en el extranjero, abogo hoy día para que las palabras, ¿sí?, de la nueva constitución sean palabras amigables, no inclusivas, amigables. ¿Interesante? ¿Eso? Sí, que todos podamos entender los conceptos que estén aquí, que se vaya un poco ese tecnicismo legislativo, ¿sí?, y que todos podamos entender para que todo el mundo entienda lo que es un derecho, lo que es un deber, cuál es la responsabilidad del Estado, cuál es la forma que tenemos de elecciones, cuál es la forma en que se lleva la administración de la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, cuáles van a ser los poderes del Estado, porque eso es otro tema. Por ejemplo, cómo se va a entender una nación. Nosotros hoy día somos una república democrática, probablemente cuando se termine el tema de la Constitución seamos una nación o seamos una república plurinacional, pluricultural. Imagínate, palabras que no sé si tendrán tanto sentido, pero entender conceptos que sean básicos, que el promedio, ¿sí?, normal del ciudadano los pueda comprender. Y eso es lo que este abogado decía, que salgamos del tecnicismo, porque yo te digo, o sea, entiendo, ¿sí?, que mi papá no leería la Constitución. Mi papá tiene 70 años y no la entendería. ¿Ok? A mí me costó entenderla. Llevo 4 años con esto en mi bolsillo, en mi mochila. Entonces, a mí me costó entenderla. Entonces, eso es lo que nosotros en este momento abogamos. O sea, sí, está bien, ya entramos en este proceso, pero hagámoslo bien. Hagámoslo desde la razón, desde la inteligencia, hagámoslo desde la ciudadanía, hagámoslo desde lo social. Entendamos que el ser humano es digno, es igual en derechos, tiene una dignidad que no me la da nadie, sino que es algo intrínseco, algo que es por ser humano nomás. ¿Sí se entiende eso? Entonces, y eso es lo que hay que de alguna manera plasmar
en un nuevo proyecto constitucional. Y cuando nosotros hablamos de la dignidad del ser humano, cuando hablamos de los derechos del ser humano, cuando hablamos de los deberes del ser humano, porque no solamente tenemos derechos, entonces todo eso tiene que estar dentro del marco de la dignidad del ser humano. La protección a la vida, por ejemplo, que es digno, ¿sí?, desde la concepción hasta su muerte. Entonces, todos esos conceptos tienen que ser conceptos amigables para que nosotros podamos entenderlo, comprenderlo y transmitirlo, bajarlo, ¿sí? Y toda la sociedad, toda la ciudadanía, cuando tenga que votar, si es que quiere o no quiere esta nueva constitución, entonces pueda decir, ¿sabes qué? Sí, me parece que quedó bien, no quedó bien. O vamos a volver otra vez a votar a ciega y con los ojos cerrados y decir, ¿sabes qué? Sí, apruebo o rechazo. Entonces, esas son ideas que de pronto que hoy día uno tendría que ya ir aterrizando. Yo nunca había pensado, porque de pronto nos metieron en la cabeza esto del lenguaje inclusivo. Es un desastre, perdón para los que creen que es bueno, pero es un desastre el lenguaje inclusivo. Tú escuchas un discurso con un lenguaje inclusivo, no entiendes absolutamente nada. Pero si tú escucharas un mensaje con un lenguaje más amigable, entonces, sí, de pronto mi profesión, por ejemplo, como profesor de teología, a mí hace años que mi familia me critica mucho, soy muy técnico de pronto para mis homilías. Entonces me dicen, papá o amor, me dice mi esposa, ¿sabes qué? Tienes que hacerlo más sencillo para que todo el mundo te entienda. Entonces es algo que nosotros tenemos que ir aprendiendo también, y esas son cosas que de pronto, por ejemplo, el quórum de los 2/3, quórum, el común denominador de la gente no sabe, no entiende, ¿sí? Lo que le estamos diciendo es que se necesitan 2/3 de todos los que están allí, de los 155, para aprobar un artículo de la Constitución. Entonces, 2/3 de las 155 personas. Y eso es lo que nos están diciendo. Hasta a mí, te digo, me costó aprenderlo. Tuve que dibujarlo en un papelito para poder entenderlo y comprenderlo. Entonces, eso es lo que nosotros deberíamos trabajar justamente en este tiempo que nos queda, es poder llevar educación, formación cívica y pedirle a doña Juanita, a don Carlito, ¿sí?, que no le crea tanto a la sirena. Oiga, porque cantan bonito. David, respecto de lo mismo, respecto del lenguaje, en general, sabe que esto nació respecto de que vino la reflexión, y una reflexión, digamos, general, una catarsis respecto de que el lenguaje genera realidades, en general, en particular. Pero, ¿qué pasa? El lenguaje no genera las realidades, sino la intención que uno le pone a esas palabras detrás. Por ejemplo, antes era mal visto llamar a una persona discapacitada, y se hizo el tecnicismo porque ya molestaban al niño con ese tema, respecto de que ahora tiene capacidades diferentes. Pero ¿qué pasa cuando el niño al lado se burla de algún niño y ahora ya ocupa la palabra capacidades diferentes de manera de denostarlo? Entonces hay que buscar una nueva palabra, etcétera, etcétera. Es un juego que no tiene salida y que finalmente... No va a terminar. No es una cosa que se le ponga un coto respecto a la situación. Finalmente, con este mismo lenguaje, digamos, inclusivo, por ejemplo, el todes, finalmente se va a ocupar para desnostar a las personas respecto de su sexualidad, por decirlo de alguna forma. Ese es el punto. No estoy haciendo una crítica directa respecto de una cosa, sino del concepto ese de que el lenguaje genera realidades, y no, vienen las intenciones y qué queremos decir con ello, no la palabra propiamente en sí. Podemos quitarle el género a alguna palabra, pero no, eso no dice nada si no va con la intención correcta. Obvio, mira, cuando yo empecé a criticar el tema del plebiscito, te estoy hablando ya hace como 2 meses o 3 meses atrás, yo hacía esta siguiente reflexión: este plebiscito se está llevando basado en la ignorancia del pueblo. Y claro, pensaron que yo lo decía en forma peyorativa, pero no. Ignorancia significa no saber, no conocer. Muchas veces lo expliqué, yo soy muy ignorante en muchas cosas, no tengo por qué saberlo todo. Entonces,
lo mismo, como tú dices, las palabras se toman, ¿sí? Y yo creo mi propia realidad. No es que... Entonces eso es lo que hoy día lo que hay que hacer. Hoy día hay que trabajar muchísimo, porque en estos últimos 30 años hemos perdido calidad, pero calidad verdadera en la educación. Hemos perdido tiempo valioso de poder educar, ¿sí?, a la población. Mira, hoy día encontré una crítica con lo que estaba sucediendo en Perú, ayer o antes de ayer, que se tomaron una plaza, ¿sí?, y sacaron al presidente nuevamente, ¿cierto? Lo hicieron renunciar. Nosotros acá cambiamos de nombre a la plaza, se pintó el monumento, se ensució, se rompió, se saqueó, se volaron y no ha renunciado nadie, po. ¿Me entiendes, no? Una reflexión que me llevó a pensar a mí, dice, y este muchacho, un muchacho millennial, que hizo una reflexión, y dice, algunos dicen que lo que pasó en Perú es lo mismo que pasó en Chile. No es lo mismo. Acá en Chile fue ciudadano contra ciudadano. Se quemaron supermercados, se dejaron ciudadanos sin trabajo. Se echó a perder la locomoción, se perdió tiempo, se perdió inversión. En Perú inmediatamente sacaron a los presidentes. O sea, vamos donde tenemos que ir. Si hay un descontento hoy día, por ejemplo, y todas las encuestas lo dicen, la clase política, los partidos políticos están muy desacreditados. Hoy día más que nunca, con nosotros, por ejemplo, los independientes, nosotros los ciudadanos, ¿sí? Yo estoy totalmente desconcertado porque tengo que andarle golpeando puertas a los partidos políticos si es que yo quiero ser un asambleísta, un constituyente. Entonces tengo que andar pidiendo, por favor, oye, ¿me pueden dar un cupo? Hay un cupo, hay un cupo, se puede un cupo, permiso, puedo yo. ¿Y por qué? ¿Por qué? Eso es inconstitucional. No hay grupo ni persona privilegiada en nuestra nación. Artículo 19, inciso 2 de nuestra actual Constitución. Pero resulta que tenemos que andarlo. Entonces, eso es falta de formación y falta de educación, pérdida de tiempo, de educación cívica a nuestra sociedad. No es lo mismo decir lo que pasó en Perú es lo mismo que Chile, no es lo mismo. No, para nada. No es lo mismo. Para nada, no, en absoluto, porque allá hubieron otro tipo de resultados. Acá nos metieron en un proceso que no sé si, confío en Dios, mi confianza está puesta en Dios, obvio, no en los hombres, que esto a nosotros nos lleve a un buen puerto y que no tengamos que pasar años y años y años y años parchando, así como estamos parchando ahora la Asamblea Constituyente, después parchando la Constitución. Así que es una reflexión muy personal y desde una mirada muy ciudadana. David, y yo tengo fe respecto de que esto se va a resolver de la mejor forma posible, pero está súper difícil, como hemos concluido en esta conversación que hemos disfrutado justo al pastor David Payán. David, muchas gracias por el contacto, por la conversación sincera. Dante, muchas gracias y gracias a todo el equipo.